abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Evangelio de Lucas 5, 17. ¿Tenemos todos? Dice, aconteció un día que él estaba estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, y levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Oramos. Señor amado, gracias. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, por tus bendiciones. Gracias, Padre amado, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por conocernos. Gracias por tenernos identificados, Señor amado, aleluya. Gracias, Dios mío, por saber cuáles son, Dios eterno, aleluya, nuestras falencias en nuestras vidas, y que tú estás dispuesto, Padre amado, a subsanarlas, Señor eterno, en el nombre de Jesús, para que podamos crecer como hombres y mujeres llenos de Dios. Señor amado, gracias en esta hora, Padre. Bendice, Dios mío, en el nombre de Jesús, tu palabra. Bendice mis labios, que pueda transmitirlo con claridad, lo que tú has puesto en mi corazón, y que juntos podamos adorar, exaltar y bendecir el nombre del Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Este relato, hermanos, en particular, se encuentran en lo que se llaman los evangelios sinópticos, o en los tres evangelios que pueden llevarse, digamos, con cierta coordinación, que son Mateo, Marcos y Lucas. Está en los tres lugares. En el evangelio de Marcos hay un detalle muy significativo que quiero leérselos porque es muy interesante. Dice así, capítulo 2, versículo 1. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. O sea que estaba en la casa de él. Había allí en Capernaum, hermanos, un lugar que tenía Jesús, que era como su centro, digamos, de transmisión del evangelio. Él de ahí salía a distintos lugares y muchas veces volvía otra vez allí a su casa. Y dice allí que el lugar donde estaban reunidos, que prácticamente fue una reunión, se enteraron que estaba Jesús en casa, y vinieron de todas partes a escuchar a Jesús. Desde aquellos que tenían ascendencia, digamos, en cuanto a las escrituras, hasta gente del pueblo, hermanos, que quería recibir algo del Señor, como en este caso el paralítico que era traído por 4 amigos. Lo cierto es que cada vez que se enteraban de que Jesús estaba en Capernaum, se reunían en su casa para escuchar las enseñanzas y las predicaciones del Señor. Este pasaje nos demuestra por excelencia, hermanos, que Dios nos conoce y que Dios nos tiene identificados. Es decir, Dios sabe quiénes somos nosotros. Y usted puede decir: pero Dios me conoce a mí, Dios sabe quién soy. Le puedo asegurar, hermanos, que Dios sabe todo acerca de usted. Dios sabe dónde usted vive, qué es lo que usted piensa y qué es lo que usted necesita. Dios sabe absolutamente todo acerca
de usted. Y se lo vamos a demostrar aquí a través de este pasaje. Por eso, hermanos, tenemos a este Dios que cuida de nuestra vida, que cuida de nosotros, que nos ayuda y que está siempre al pendiente para bendecirnos y suplir nuestras necesidades. Muchas veces dice que el Espíritu Santo interviene en nuestras oraciones para que nosotros podamos orar en forma correcta, dice, con gemidos indecibles, indescriptibles, que a veces no los entendemos, y que Dios, dice, nos bendice y nos suple mucho, mucho más allá de lo que podemos entender o comprender. Porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y aquí hay, por lo menos en este pasaje que leímos, dos grupos con necesidades diferentes. Y es lo que vamos a ver en esta hora. Jesús estaba allí, dice la palabra, enseñando la palabra del Señor. Estaba allí enseñando las Escrituras, el Antiguo Testamento, lo que tenemos hoy día. Él estaba enseñando las verdades espirituales. Este libro que ha permanecido durante tanto tiempo es lo que Dios le ha dejado a la humanidad como legado, como testamento, para que sepamos todo acerca de Dios. Y cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, hermanos, lo que hizo fue enseñar las Sagradas Escrituras. Lo mismo que nosotros vemos. Y mientras estaba enseñando la palabra del Señor, aparecieron estos 4 hombres con un amigo, con un amigo en un lecho paralítico. Y como no pudieron entrar porque el lugar estaba lleno, se les ocurrió abrir una brecha en el techo para hacer descender a Jesús, para hacer descender al paralítico donde estaba Jesús. He leído muchas veces este pasaje, pero recién hace muy poco tiempo me he dado cuenta porque yo hablaba acerca en algunas oportunidades de que cómo se habría comportado el dueño que le rompieron el techo. Pero ahora me estoy dando cuenta que el dueño de la casa, ¿quién era? El dueño de la casa era Jesús. Era el Señor, estaba en casa, dice la Escritura. Entonces el dueño de la casa era Jesús. A él fue el que le rompieron el techo, pero las circunstancias por las cuales se hizo este evento ameritaba esa acción, porque ellos estaban convencidos. Su corazón latía fuertemente, porque sabía si que ese paralítico llegaba a donde estaba Jesús, era e iba a ser sano. Ahora, ¿por qué dije al comienzo, hermanos, que Dios conoce nuestras necesidades? Porque dije al comienzo que Dios quiere brindar nuestras soluciones para nuestras necesidades. Y nuestras necesidades a veces no coinciden con lo que nosotros creemos que necesitamos en nuestra vida. A veces lo que nosotros creemos que es más importante en nuestra vida, Dios dice, no, hay otras cosas que son más importantes para ti, que tú las necesitas. Y a veces no entendemos esta forma de actuar de Dios, porque oramos una y otra vez por lo que creemos que nosotros es importante. Pero Dios termina dándonos otras cosas que quizás en nuestro pensar no son importantes, pero son mucho más necesarias que lo que nosotros creemos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque dice aquí que cuando descendieron a este hombre que evidentemente estaba paralítico desde su nacimiento, o quizás algún accidente que había tenido, inmediatamente cuando Jesús observa esa acción y es descendido, el paralítico donde estaba el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y quizás alguno estaba allí y dice, pero ¿cómo que tus pecados te son perdonados? Este hombre está paralítico. Este hombre está gravemente enfermo. Lo que él necesita es sanidad. Lo que él necesita es que se le sane en ese momento. ¿Cómo es que Jesús observa que en él hay una necesidad de perdón en su vida, de restauración en su ser espiritual? Algunos pensarían, ¿en qué puede pecar un paralítico? No se puede mover. ¿En qué puede pecar? Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, hermanos, porque el hombre cuando se refiere a pecados es muy creativo. No solamente hemos sido influenciados por el diablo para generar creatividad en nuestra vida para pecar, sino que también nosotros somos creativos en la forma
de pecar. Y a veces, hermanos, cuando Cristo no está reinando en nuestros corazones, cuando el Señor no está reinando en nuestra vida, nosotros a veces nos inclinamos porque nuestra carne está inclinada hacia el mal y vivimos una vida que necesita perdón. Y aún no dándonos cuenta, el Dios de los cielos, que está allí, siempre a nuestro lado, está mirando nuestro ser y está observándonos e identificando que hay una necesidad de perdón en nuestras vidas. Hermanos, cuando somos perdonados, esa acción es muy liberadora. Las cargas se van de nosotros. Las cargas desaparecen. La frustración, el dolor, la lucha interior que tenemos en nuestra vida desaparecen cuando recibimos perdón. Y Dios sabe que algunos necesitan perdón antes que cualquier otra cosa. Este era el caso del paralítico. El paralítico, antes de ser sanado, lo que necesitaba era perdón. Algunos estudiosos dicen que probablemente su parálisis estaba asociada a una vida de pecado y por lo tanto la consecuencia de ese pecado, quién sabe por qué cosa, lo mantuvo en estado de parálisis y a raíz de esa vida mucha amargura había acumulado en su ser. Algunos estudiosos observaron estas cosas. Sea cierto o no sea cierto, Jesús con solo mirarlo sabía que él necesitaba perdón. Entonces le dice inmediatamente: hombre, versículo 20, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Seguramente algo pasó en la vida de este hombre en ese instante. Seguramente algo actuó, la obra espiritual, el poder del Espíritu actuó en la vida de este hombre, porque ni siquiera tuvo que pronunciar palabras. Jesucristo actuó inmediatamente, liberándolo de sus luchas y de sus cargas. Fue liberado completamente. Y en ese instante fue liberado de su pecado y de su peso que mantenía en su vida. Amén. Por eso dije, hermanos, que Dios nos conoce con solo mirarnos. O a veces ni siquiera mirarnos. Dios conoce, dice la Escritura, que el Señor conoce hasta los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Que Él sabe quiénes somos. Él nos tiene perfectamente identificado porque somos su creación, sus hijos. Y como consecuencia, Él quiere ayudarnos en nuestras debilidades, porque Él quiere hacernos fuertes. La Escritura nos enseña, hermanos, que es posible ser fuerte cuando nos sentimos débiles. Porque cuando uno se siente débil, uno busca de Dios y encuentra esa fortaleza divina para seguir adelante. Pero es necesario creer. Es necesario creer en el Señor Jesús. El segundo grupo que aparece aquí, hermanos, eran personas que necesitaban creer en la persona de Cristo. Conocían las Escrituras. Eran personas que constantemente estaban escribiendo las Escrituras. Incluso ellos mismos las enseñaban. La Biblia aquí los califica como doctores de la ley. Eran expertos, eran gente que conocía las Sagradas Escrituras. Pero por alguna razón en sus vidas se le había escapado el hecho de que Cristo llegaría y que andaría en esta tierra como Hijo de Dios para tocar sus vidas. Y ellos estaban escépticos acerca de la persona de Jesús y por lo tanto necesitaban conocer al Señor. Y el Señor, cuando le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, algunos comenzaron a murmurar entre ellos, a hablar bajito entre ellos. Pero no puede ser. ¿Cómo puede ser este asunto? Ningún hombre puede perdonar pecados. El que perdona pecados es solamente Dios. Y estaban hablando y murmurando allí los unos a los otros. Y Jesús identificó ese murmullo. Identificó esa desconformidad que había entre aquellos.
Y ese asunto estaba radicado, esa disconformidad estaba radicada en que no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ellos no lo creían. Aunque las Escrituras, hermanos, dicen que hablan de Jesús. Desde Génesis hasta Malaquías habla de Jesús. Habla de el Hijo de Dios, del Santo, del que había de venir, que nacería en Belén, que predicaría, que sanaría enfermos, que su ministerio sería poderoso, como lo dijo Isaías en el capítulo 61, que su ministerio sería poderoso. Pero ellos todavía continuaban escépticos acerca de la persona del Señor Jesús y murmuraban: esto no puede ser posible. Estamos en presencia de una herejía, estamos en presencia de una blasfemia. Entonces Jesús los desafía en ese momento y le dice: ¿qué es más importante hacer? ¿O qué es más poderoso hacer? ¿Que los pecados de este hombre sean perdonados o que sean sanados? ¿Qué es más poderoso? Y es una cosa a la cual nosotros debemos también de pensar: ¿qué es más poderoso? ¿Es más poderoso ver a un paralítico caminar o ver a una persona perdonada por la gracia del Señor? Uno diría: bueno, cuando alguien es perdonado, quizás inmediatamente no se nota o no se ve un cambio. Tenemos que esperar un poco para ver si realmente esa persona adoptó esa oportunidad que Dios le está dando y por lo tanto es transformado por la gracia y el poder de Dios. Algunos que conocemos que ya están en el Señor, es maravilloso ver cómo sus vidas han cambiado y han sido bendecidos y han sido prosperados en el más amplio sentido de la palabra, de cómo Dios los ha ido llevando en la vida y han sido inspirados por la gracia del Señor. Hoy con familias hermosas, con hijos en crecimiento, una familia maravillosa en el Señor. Dice: esta persona abrazó el perdón y lo está viviendo para la gloria y la honra del Señor. Pero inmediatamente no se puede ver. Entonces algunos estarían diciendo: bueno, lo más espectacular ahora es ver a este paralítico caminar. Porque hay una condición del ser humano que a veces necesita ver para creer. Aunque hay personas, hermanos, que ven, igual no creen nada. También de eso, ¿verdad? Que ven milagros y ven prodigios y ven maravillas, igual no creen nada. Incluso hay personas que transitan por la vida de la iglesia por algún tiempo y ven cosas maravillosas en la iglesia, de cómo Dios levanta, transforma, sana, libera, bendice a gente. Y después de algún tiempo, igual por alguna cuestión en su vida o alguna cuestión que pasó, alguna circunstancia, están dispuestos a volver atrás, porque se olvidan lo que Dios ha hecho a su alrededor. Pero me imagino, hermanos, que ver a un paralítico caminar en ese momento sería algo espectacular, algo maravilloso. Todos nos quedamos asombrados cuando vemos milagros, cuando vemos prodigios, cuando vemos cosas maravillosas. Quedamos asombrados. Un enfermo que es sanado, alguien que es liberado. Voy a contar una anécdota porque ninguna de las dos personas están que estuvieron presentes ese día. Pero hace unos meses atrás llegó una chica afectada por un demonio. Estaba bastante oprimida por él. Se fue de aquí, le extendí la mano para saludarme y no me quiso ni saludar. Se fue corriendo. Después el amigo que la trajo fue a buscarla, a encontrarse, la encontró en la parada y vinieron los dos. Ya casi nadie quedaba en la iglesia. Vinieron dos hermanos, vinieron los dos muchachos. Ella entró cabizbaja y los hice subir para el tercer nivel allí para tener un poco de independencia y estar orando. Y cuando estábamos allí, le pedí a un hermano que viniera y como se demoró un poquito, le pedí a otro y cuando subimos empezamos a orar. E inmediatamente que empezamos a orar, el demonio se manifestó y comenzó a gritar y a patalear. Los sillones volaron para un lado, para el otro. Algunos se asustaron un poco allí, pero oramos y después de un momento quedó en paz, totalmente liberada.
Y después que quedó en paz y liberada, estuvimos hablando un poquito, hasta llegó un momento en que hasta me abrazó. Totalmente liberada por la gracia del Señor. Y fue espectacular ver ese cambio inmediato, obrado por el poder de Dios, obrado por la obra poderosa de Cristo. Fue asombroso. Hacía unos segundos estaba fuera de sí y en un instante quedó totalmente equilibrada y podía hablar y comunicarse sin problemas, con una sonrisa en su rostro. Ver milagros, hermanos, es extraordinario, es maravilloso. Y me imagino que en ese momento, hermanos, cuando Jesús le dice a los fariseos que estaban criticándole porque él le ha dicho al paralítico que sus pecados eran sanados, le dice: ahora van a ver como yo tengo autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Versículo número 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para que vean, para que observen que yo, dice Jesús, tengo autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Porque a veces nos olvidamos, hermanos, que el Señor Jesús tiene autoridad aquí en la tierra. A veces por algunos instantes, hermanos, perdemos ese juicio inicial que tenemos en nuestra vida de reconocer que Jesús es el Dios de los cielos todopoderoso. Y por algunas cuestiones que vivimos a nuestro alrededor perdemos la visión de que nuestro Dios está allí y que Él nos protege y nos cuida de cualquier cosa en esta vida. Entonces, a través de este pasaje podemos reconocer que Jesús no es solamente un ser espiritual que tiene autoridad en el cielo, que solamente podemos hablar de Él acerca de términos espirituales. Dios también actúa aquí en esta tierra. Jesucristo también actúa aquí y ahora en nuestro medio. Y le dice a los fariseos, enseñándoles verdades no solamente filosóficas, sino verdades tangibles y espirituales. Van a ver como el Hijo del Hombre, así se le gustaba llamarse a sí mismo Jesús, el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra como en el cielo. Y dice rápidamente: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico, hermanos, como que si tuviera resorte en las piernas. Como que si tuviera resorte en las piernas. Estaba paralítico, inmovible, postrado. Pero de pronto, hermanos, como si tuviera resorte en sus piernas, se paró, enrolló la estera o la camilla prefabricada, se la puso debajo del brazo y salió caminando, hermanos, exaltando y glorificando el nombre del Señor. El lugar estaba lleno. Las personas que estaban allí, hermanos, estaban presenciando la autoridad y el poder de Dios en tiempo real. Y aquel que había sido el receptor del milagro, que había sido el receptor del poder del Señor, glorificaba y exaltaba el nombre de Jesús. Porque Dios conoce cuáles son nuestras necesidades. ¿Acaso Jesús iba a dejar sin sanar a este paralítico? No, de ninguna manera. Pero su necesidad más grande no era la enfermedad, sino la necesidad más grande, hermanos, era la carga que tenía en su vida a causa del pecado. La atadura, el sometimiento que tenía en su vida a causa del pecado. Y por lo tanto, lo primero que debía actuar sobre él era la liberación del mismo. Y luego el Señor utilizaría la enfermedad del paralítico para mostrarle a otros, enseñarles a quienes estaban allí, que debemos creer en el Señor Jesucristo. Debemos creer en el Señor, en aquel que ha salvado nuestra vida y que nos ha dado oportunidades maravillosas. Amén. En la Escritura este no es el único caso, hermanos, de sanidad. Hay muchos. Juan lo decía de la siguiente manera, el apóstol Juan,
al final de su evangelio, dice: si me pusiera a escribir cada detalle de la obra poderosa de Cristo en estos 3 años de ministerio, los libros que generaría no entrarían en la tierra. ¿Se imagina? Hay algunos relatos de las cosas que hizo Dios, que hizo Jesús. Hay algunos de ellos. Algunos parecen más impactantes, otros menos impactantes, pero hermanos, Jesús constantemente estuvo haciendo milagros y prodigios y conteniendo y haciendo cosas entre sus seguidores y sus discípulos, hermanos. El poder de Dios en aquellos tiempos estaba manifestado en forma poderosa en la vida de Jesús. A Lucas le gustaba decirlo de esta manera. Versículo número 17 en su segunda parte: los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lo decía así Lucas. Parecía que algunos días el Señor tenía alguna apariencia, quizás, que decía: hoy el Señor va a sanar, hoy va a sanar, hoy va a hacer un milagro. Pero lo cierto es, hermanos, que Jesús vivía haciendo milagros, prodigios, maravillas. Y había personas que debían reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado. Amén. Y Jesús lo que hacía, hermanos, lo hacía para que los otros creyeran en Él. Cuando el apóstol Pablo comenzó su ministerio y fue a algunos lugares, solía decir: he venido aquí no con palabras persuasivas, no con un mensaje muy elocuente, no con un relato espectacular. He venido aquí con demostración del poder de Dios. Porque donde Cristo es predicado, hermanos, hay demostración del poder de Dios. Y cuando el público llega a donde está siendo predicado el Señor Jesús, aún en nuestros días, Dios nos identifica, Dios nos ve, Dios nos conoce, Él sabe de nosotros y está dispuesto a evacuar nuestra necesidad. Que, como dije al comienzo, hermanos, a veces la necesidad nuestra no tiene que ver con una necesidad real. A veces nuestra necesidad está asociada más a un deseo que a lo que necesitamos. Está más asociada a lo que queríamos tener que a lo que debemos recibir del Señor. Pero Dios, que es sabio y poderoso, hermanos, siempre se acerca a nuestra vida en tiempo y forma para demostrarnos y darnos lo que necesitamos. El paralítico necesitaba perdón y recibió perdón. Necesitaba sanidad y recibió sanidad. Pero a través de la obra poderosa de Cristo, los doctores de la ley, aquellos que debían conocer y debían de reconocer al Mesías, al Hijo de Dios, y que no lo estaban haciendo, en ese momento descubrieron a Jesús. Y Jesús le está diciendo: deben de creer en mí, a través del milagro de la sanidad del paralítico. En aquel día, hermanos, fue un momento maravilloso. Dice el versículo 26, y con esto termino: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Y todos sobrecogidos de asombro, porque eso es lo que produce, ¿verdad? Un milagro instantáneo, produce un asombro, produce, hermanos, una reacción, hermanos, de asombro en nuestra vida. Ver algo extraordinario, algo milagroso, algo que realmente, hermanos, es imposible verlo a menos que haya una intervención divina. Pero sobre todo dice aquí, hermanos, que todos glorificaban a Dios. Porque ese, hermanos, es la meta de Dios, que su creación le glorifique. Y nosotros somos parte de la creación de Dios. Y todos, dice, fueron llenos de temor. Pero no de esa clase de temor que nosotros a veces
a veces tenemos en nuestra vida que está más asociada al miedo. No, este era el temor, hermanos, de haber estado ante la presencia de Dios. El temor, hermanos, de haber descubierto un ser espiritual que estaba delante de ellos. El temor, hermanos, que nos hace buscar al Dios de los cielos. El temor que nos hace ver, hermanos, que delante de Dios estamos desnudos en pensamientos y en intenciones. Dios sabe todo acerca de nosotros. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, esto produce temor reverente en nuestra vida. Esto produce temor reverente en nuestro corazón. Y comenzamos a ver a Dios, hermanos, en serio, con preocupación. Comenzamos a ver a Dios, hermanos, realmente como ese ser que está a nuestro alcance. Comenzamos a ver a Dios como esa oportunidad maravillosa de alcanzar salvación para nuestra vida. Comenzamos a ver a Dios como aquel, hermanos, que transporta nuestro ser de esta tierra a una oportunidad celestial de heredar la vida eterna. Y comenzamos a ver un mundo que de repente no conocíamos, que estaba allí delante nuestro, pero no lo conocíamos. Ahora Jesús lo revela delante de nuestros ojos. Estos dos grupos con dos necesidades diferentes salieron glorificando a Dios. Esto es lo que pasa cuando venimos a la casa del Señor y cultivamos una vida espiritual. Seguramente, hermanos, todos nosotros tenemos necesidades diferentes, pero Dios es poderoso para ayudarnos en cada una de nuestras necesidades. Incluso, hermanos, Dios nos anima y nos estimula a nosotros para que podamos ayudar a otros, como en algún momento alguien nos ayudó a nosotros. Esto lo vemos a través de la obra poderosa del Señor. Dios es poderoso. Amén. El Señor suple nuestras necesidades. Él sabe quiénes somos. Él conoce hasta nuestros pensamientos. No nos podemos esconder jamás de la presencia del Señor. Aprovechemos esas oportunidades para conocerle como nuestro Señor y Dios.